Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Espero que todos se encuentren lo mejor posible, ¿cierto? Y que disfruten de esta nueva clase. Ya les comento que esta es la primera clase del ciclo, ¿ya? Y que se llama Funcionamiento de la motocicleta. Hoy en esta clase vamos a ver, ¿cierto? Distintos aspectos, ¿cierto? De la motocicleta del punto de vista mecánico. Dice, en esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer, para impedir cualquier tipo de accidente. Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículos. Entonces su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que puede existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño o el peso. Es importante conocer el motor, también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y refrigeración. Acostumbrarse a verificar los frenos cada vez antes de iniciar la marcha, ¿ya? El último punto es uno de los más relevantes. Ya recuerden que los frenos son igual a vida, dice por ahí, ¿cierto? Si hay buenos frenos, hay buenas posibilidades de sobrevivir ante un imprevisto. Si los frenos fallan, hay muchas posibilidades de que eso no termine muy bien, ¿ya? Entonces, es súper importante que los frenos estén funcionando bien. ¿Y qué les recomienda este texto? Al final, les dice que cada vez que vayan a poner en marcha el vehículo, antes de moverlo, revisen que los frenos estén funcionando correctamente. Esto es activar los frenos, ver si las ruedas frenan y que obviamente no existan fugas de líquido por ningún lado, ¿ya? De líquido de frenos me refiero. 2.1 dice, el chasis. El chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Alguien levantó la mano. Si necesita consultarme algo, háganlo al chat, no hay problema. Entonces dice que el chasis del bastidor es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? Entonces el chasis, ¿cierto? Es la base donde se instalan todas las cosas prácticamente, el estanque, el motor, las suspensiones, la rueda, etcétera, ¿ya? Dice que la horquilla va puesta en el chasis por el cabezal de dirección. ¿Cuál es el cabezal de dirección? Perdón. Este que está ahí es el cabezal de dirección, ¿ya? A través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral, ¿cierto? El brazo basculante, aquí estamos hablando ya de la parte trasera, el el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Importante, dice, siempre verifique la
perdón, siempre verifique la amortiguación que no tenga fugaz de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Entonces, si nos fijamos acá, esto que está aquí es un chasis, ya está prácticamente desnudo. Lo único que tiene es el basculante trasero y lo que conocemos como un monochoc. Si ustedes se fijan acá en el cabezal de dirección que les mencioné anteriormente, este cabezal de dirección, una de las cosas más importantes es que obviamente soporta la suspensión delantera, ¿cierto? Cuando las motos chocan o tienen un accidente, normalmente se daña la geometría de esta zona. Ya se puede inclusive desoldar o cortar esta parte de acá. Y además de eso, estas latitas empiezan a mostrar formas irregulares, ¿ya? O estas planchas metálicas empiezan a mostrar formas irregulares y esto se podría torcer, haciendo que la motocicleta, aunque sea reparada, no quede 100% simétrica, 100% derecha, ¿ya? Así que ojo con ello. Otra cosa importante es que en este chasis, ¿cierto? En esta parte del chasis, en este cabezal, en esta zona va a estar puesto, inscrito, ¿cierto? El número de chasis de la motocicleta. El número de chasis es como el root de la motocicleta. Aquí vamos a tener, ¿cierto? Un número con letras o un código, mejor dicho, un código alfanumérico con letras y números. Y este nos va a dar cuenta de qué unidad específicamente es la que se trata nuestra motocicleta. ¿Por qué les hablo de este número? Este número es el que identifica la motocicleta de forma universal. ¿Por qué? Porque si nosotros la asociamos a una patente, ¿cierto? Si nosotros solamente hablamos de la patente puede cambiar entre un país y otro en el fondo. Ya los registros de patente quizás no van a estar para todo el mundo. Sin embargo, acá, con el número de chasis, yo puedo identificar mundialmente la motocicleta. ¿Por qué? Porque no va a haber otra moto en el mundo que tenga el mismo chasis, el mismo número de chasis que mi moto o que la moto que estoy viendo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo y hago hincapié en esta parte? Cuando usted va a comprar una moto, sobre todo si es usada, pero cuando es nueva también aplica revisarlo, pero sobre todo si es usada, debemos verificar que el número inscrito en esta zona esté correctamente inscrito de forma limpia, por decirlo así. Que no existan números corridos, que no existan números que tienen una forma o un tamaño distinto, sino que sea un número que se note que está hecho de forma súper profesional, ¿ya? Y obviamente que ese número concuerde con los papeles y con la información que me están entregando de esta motocicleta. Si no fuera así, podríamos estar ante un caso de una clonación, por ejemplo, que el número estuviera adulterado, podríamos tener una clonación o podríamos tener, ¿cierto? Eh, que por algún motivo le cambiaron el chasis a la motocicleta, por ejemplo. La motocicleta tuvo un accidente, chocó, se rompió el chasis y el dueño anterior, para recuperarla, compró un chasis de una motocicleta en desarme y le puso todo, ¿cierto? Lo de la motocicleta que estaba accidentada a este nuevo chasis. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, que el chasis puede ser de no buena procedencia, ¿cierto? Y segundo, que voy a tener problemas en la revisión técnica porque no va a concordar el número de chasis escrito en la moto con el número de chasis, ¿cierto? Que está en los papeles, ¿ya? Y eso sí se revisa en la revisión técnica. En este chasis, ¿cierto? Podemos decir que el estanque, dijimos que acá iba el tren delantero, ¿cierto? El estanque, en esta zona el asiento, en esta zona el motor, rueda delantera y rueda trasera. Ya recuerden que el basculante no es parte del chasis. 2.2. El motor. Como en los automóviles,
también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. ¿Cuáles son los que se usan en la vía pública actualmente? Por amplia mayoría, los de 4 tiempos. Desconozco si queda alguna moto por ahí que se siga vendiendo nueva, digamos, de 2 tiempos. Hasta hace no tantos años atrás todavía quedaban algunos scooters por ahí que eran 2 tiempos y que se vendían para la circulación en la calle. Pero dadas las restricciones medioambientales, ¿cierto? Cada vez lo más probable es que cada vez vaya desapareciendo más el motor de 2 tiempos del uso, ¿cierto? Cotidiano, del uso para la transportación, etcétera, ¿ya? Sí se usan motores 2 tiempos en la competición. Por ejemplo, las motos que hacen una disciplina que se llama Big Air o que se llama también moto freestyle o freestyle moto o algo así, que son estas motos que son como motocross pero que saltan y hacen acrobacia en el aire. Eso esas motos normalmente son de 2 tiempos. Después tengo otra disciplina que también usa motos 2 tiempos que se llama trial, ya que son estas motos que son normalmente de dimensiones pequeñas y que van como pasando obstáculos en moto. ¿Ya? Esas motos también pueden ser de 2 tiempos y en realidad cualquier moto de uso deportivo puede ser 2 tiempos sin problema. ¿Ya? El tema son las motos que circulan por la calle. Entonces, tengo acá, ¿cierto? Este motor y les voy a explicar la diferencia que hay entre los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos, ¿ya? Diferencias superficiales, unos tienen válvulas, otros tienen lumbreras, ¿ya? Em, y diferencias internas, ¿cierto? Digamos, de funcionamiento y qué es lo que origina el nombre, ¿ya? Bueno, aparte de eso, se me había, se me estaba olvidando ese punto. Aparte, otra diferencia, digamos, relativamente, digamos, relativamente externa, es que la moto o el motor de 2 tiempos usa aceite y usa combustible, los mezcla y los quema. Eso quiere decir que naturalmente el motor de 2 tiempos consume aceite. En cambio, el motor de 4 tiempos tiene el aceite en un lugar y el combustible en otro lugar. Y procura que no se junten, ¿ya? El motor de 2 tiempos procura no quemar aceite. Hay motores que queman aceite, sí, ¿ya? Y entre más viejo está el motor, más aceite quema. Pero procura no hacerlo. Su tecnología está diseñada de tal forma de que se queme el menos aceite posible, distinto al de 2 tiempos. Pero ahora, ¿por qué uno se llama de 2 tiempos y el otro se llama de 4 tiempos? El motor de 2 tiempos, ¿cierto? Los motores en su interior tienen un pistón que sube y que baja, es muy parecido a una jeringa que tiene el émbolo negro, ¿cierto? Que sube y que baja. Bueno, imagínense que arriba del émbolo se produce una explosión. Y gracias a la fuerza de esa explosión, el émbolo baja y ese émbolo mueve al cigüeñal y le va dando energía para girar, ¿ya? Entonces, los motores de 2 tiempos, eso pasa cada vez que el pistón llega arriba. Quiere decir, sube, explota, baja con fuerza. Sube, explota, baja con fuerza. Entonces, para cada explosión hay solo 2 carreras, ¿ya? 2 movimientos del pistón, uno para arriba y otro para abajo. En cambio, en los motores de 4 tiempos, pasa que existe que el pistón baja, hace admisión, sube, hace compresión. En el momento que hace compresión, explota, baja y hace escape y sube de nuevo, ¿cierto? Para volver a comprimir. Entonces, en este caso, el motor tiene 4 viajes por cada vez que se enciende la mezcla, ¿ya? En el motor de 2 tiempos hay 2 viajes por cada vez que se enciende la mezcla. En el de 4 tiempos,
me cuesta decir 4, por una letra. En el motor de 4 tiempos, ¿cierto? Eh, el pistón va a viajar 4 veces para que solamente haya una explosión, ¿ya? El motor de 2 tiempos, al ser 2 viajes, una explosión, es más reactivo, es más explosivo, por decirlo así, más potente de forma más violenta, ¿ya? El motor de 4 tiempos, al ser por cada 2, por cada explosión, 4 viajes, es un poco más, ¿cierto? Menos explosivo, más contenido, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia entre los motores de 2 y los motores de 4 tiempos. Después de eso, tengo que los motores los motores refrigerados por aire y tengo motores refrigerados por agua. En la imagen, ¿cierto?, que estamos proyectando, es un motor refrigerado por aire. ¿Por qué? Simplemente porque tiene un montón de aletas disipadoras de calor. Esas aletas disipadoras de calor hacen que el cilindro tenga mayor interacción, ¿cierto?, con el aire que va pasando, ¿ya? En vez de que yo tenga esto aquí y y pase el aire por acá, ¿cierto? Y lo vaya enfriando de esa forma, aparte de tener esta superficie, yo le pongo otra superficie acá. Entonces el aire viene por aquí, pasa la vuelta y baja. Por ende, hay más superficie de contacto entre el aire y el motor, y eso permite que que el motor le pueda hacer más temperatura al aire. Esta motocicleta sería refrigerada por aire. Después, vemos este otro motor que está acá. Este es un motor refrigerado por líquido. ¿Cómo sé que es refrigerado por líquido? Porque el motor no presenta aletas, sino que es más bien un motor liso. No tiene aletas, es liso. ¿Y por qué no tiene aletas? Porque este motor, en vez de que el calor del motor, la temperatura del motor, se pase inmediatamente al aire, lo que hace es que primero lo pasa a un líquido refrigerante, al agua del motor que le podríamos llamar, ya que no es agua en realidad, está hecho en base a agua el refrigerante, pero no es agua sola. Es agua con algunos componentes que permiten que se pueda o que el agua se mantenga mayor tiempo en estado líquido. Eso quiere decir que hierve a más temperatura y que se congela a mucho menos temperatura. El agua se congela a los 0 grados y hierve a los 100 grados aproximadamente. Pero en temas de coolant, el coolant puede ser que se congele a los menos 20, menos 30 grados y que se evapore a los 120, 140 grados. Por ejemplo, ya dependiendo del coolant, dependiendo de las concentraciones que se utilicen, etcétera. Ya, pero es para que tengan un marco de referencia. Es por ello que si un vehículo cualquier vehículo es refrigerado eh, eh, por coolant, digamos, o por líquido, este líquido siempre debe ser el adecuado y no echarle solo agua no echarle solo agua, ¿cierto? O peor aún, solo de la llave, agua de la llave. ¿Por qué? Porque el agua de la llave oxida mucho y además de que el agua de la llave oxida mucho, eh, tiene estos puntos de ebullición y de congelamiento muy bajos. Por ende, en invierno se puede congelar el agua dentro del motor y con esto romper el motor. Y en verano, ¿cierto? O cuando el motor está a mucha temperatura, podría evaporarse en vez de eh, absorber la temperatura en forma líquida. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del sistema de lubricación. Dice, los motores de 4 tiempos tienen un sistema de lubricación independiente.
una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor, ¿ya? Dice, en un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con aceite para su funcionamiento. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. ¿Qué es la lubricación? ¿Qué permite la lubricación? Cuando yo tengo dos cosas, cualquier cosa, que se está rozando una con la otra, existe algo que se llama fricción. Que la fricción es el choque entre las microscópicas diferencias que puede haber entre un objeto y otro, digamos en términos de planitud, ¿ya? Y que hace, denme un segundo, y que hace, ¿cierto?, que los materiales se desgasten entre sí. Ejemplo, en el motor tengo muchos materiales metálicos que se rozan unos con otros. A pesar de que la tecnología de los materiales ha avanzado mucho y que se gastan muy poco, sí se gastan, ¿ya? Y se gastan aún más cuando no hay una correcta lubricación. Si yo tengo dos superficies que se están rozando una sobre la otra y pongo un colchón de aceite en el medio, ¿cierto? Ahí el desgaste baja prácticamente a cero. Igual siempre existe desgaste, pero se reduce pero infinitamente en comparación a que no hubiera lubricación. ¿Qué pasa, cierto? ¿O qué hace el aceite? El aceite rellena las pequeñas crestas microscópicas que pueden tener los materiales, ¿cierto? Y hace que una pieza flote, sople, es decir, flote encima de la otra, ¿ya? De esta forma, al flotar una pieza encima de la otra y no tocarse, se reduce considerablemente el desgaste. Esto lo logra el aceite. Cuando más se gasta un motor es cuando recién lo hacemos partir. ¿Por qué? Porque ahí el aceite está todo aconchado en el fondo del motor. Y cuando lo hacemos partir, se demora un momento, ¿cierto?, el aceite en poder llegar a todos los lugares. Por ende, hay piezas que funcionan en seco, ya podríamos decirlo así. De ahí la importancia de un buen lubricante. Muchas veces los lubricantes que son de muy buena calidad se preocupan muchísimo, ¿cierto?, de que el aceite fluya muy bien cuando hay arranques en frío o arranques de que el vehículo estuvo parado, no sé, toda la noche, el otro día, el primer arranque, ¿cierto?, es el que más va a sufrir el motor. Por ende, los lubricantes se preocupan de crear fórmulas que recorran lo más rápido posible el circuito interno, ¿ya? Si nosotros nos fijamos acá, ¿cierto? Este es un motor de una Honda CG 150 y vemos que en el fondo del motor existe una suerte de estanque, ¿cierto?, que comúnmente le llamamos cárter, donde se acumula el aceite para poder ser succionado por la bomba y el filtro de aceite hacia la parte superior. Sube por galerías o tuberías, como usted lo quiera llamar, ¿cierto? Sube, 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 sube y lubrica todos los lugares que tenga que lubricar, ¿ya? Después de que lubricó, que hizo su tarea, vuelve a caer por gravedad, como se ve por acá, hasta el fondo del motor, ¿ya? Existen personas que dicen que su moto es refrigerada por aceite, ¿ya? Eso está de cierta forma errado, ¿ya? Porque las motos son refrigeradas por aire o por líquido, no por aceite, ¿ya?
El aceite siempre refrigera, pero no es su principal función. Ya todos los aceites de los vehículos refrigeran, pero no es su principal función, independiente que yo le ponga, por ejemplo, un radiador de aceite. No quiere decir que la moto es enfriada por aceite, la moto sigue siendo enfriada por aire, ¿ya? Insisto, existen dos tipos, las enfriadas por aire y las enfriadas por líquido. Ahora vamos a hablar un poquito de el sistema A. Antes se me olvidó decir una parte. Con respecto al tema de los aceites, normalmente las motos pequeñas utilizan 1 litro de aceite o 2 litros de aceite, ¿ya? No mucho más que eso. Como utilizan tan poquito aceite, yo como consejo les digo que compren un buen aceite y que cambien el filtro cada vez que cambien el aceite. Perdón, pero a esta hora después del almuerzo me da mucho sueño, ¿ya? Entonces, como el aceite normalmente para una moto pequeña es poco, nos podemos normalmente, obviamente cada uno sabe su bolsillo, ¿cierto? Pero nos podemos dar el gusto de poner un buen aceite en nuestra moto, que ayude a alargar la vida útil de la moto y a mantener en perfectas condiciones el estado del motor, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, cuando vayamos a comprar aceite, no compremos el más barato. Ya tratemos de ver dentro de lo que nosotros podemos pagar un aceite de la mejor calidad posible. Existen normas para clasificar el aceite que se llaman ASEA o API. Las pueden buscar si es que les interesa el tema. ASEA o API. 2.4 dice, el sistema eléctrico. Ahora sí vamos a hablar del sistema eléctrico. Dice, la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería, entre comillas, ¿ya? En todos los vehículos la batería es la encargada de dar el primer giro al motor, ¿ya? Dar el primer giro al motor. Y la luz, ¿cierto? La energía de las luces sí puede provenir de la batería, pero tenemos que tener en consideración que la batería es cargada por el estator, ¿ya? Una especie de alternador que tienen las motos y que al girar va rompiendo campos eléctricos, campos electromagnéticos, ¿cierto? Y va generando electricidad, ¿ya? Es decir, la batería no es eterna. Si yo no tengo, bueno, el sistema de regeneración de energía eléctrica, obviamente, obviamente, la batería se va a descargar y la moto va a dejar de funcionar. Dice, al entrar, dice, la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Dice, al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención, ¿ya? Las baterías que se pueden destapar, que traen tapitas independientes, a esas, si es que el nivel baja, que traen unas marquitas para ver el nivel, le echo solamente agua destilada, ¿ya? Porque el agua destilada es lo que se evapora. Y si no trae nada, si es como sellada, ¿cierto? Significa que es de libre mantenimiento y no se le puede hacer nada porque esa batería no usa líquido, sino que usa una especie de gel, ¿ya? Dice, los fusibles. Esta parte es súper importante de esta clase. Se nos debería decir que es la parte o una de las partes más importantes de esta clase. Los fusibles son un medio de seguridad que interrumpe el paso de la corriente, ¿cierto? Para que el circuito no se sobrecaliente. Cuando el circuito se empieza a sobrecalentar, el fusible es sensible, es más sensible que el resto del sistema, por ende el fusible se corta y se corta también el paso de electricidad, por ende la temperatura del circuito baja y no termina quemándose la moto completa. ¿Qué pasa si yo cambio el fusible y le pongo un fusible que resista más? Lo que va a pasar es que en vez de quemarse el fusible, se va a quemar el circuito eléctrico de la moto o la moto completa, ¿ya? Así que
Ojo con ello. Siempre usemos los fusibles que corresponden, del color que corresponde, del tipo que corresponde en nuestras motos. Siempre veamos, ¿cierto?, qué fusibles utiliza y andemos con fusibles de repuesto. ¿Ya? Normalmente bajo el asiento vamos a encontrar una cajita, ¿cierto?, que está bien protegida por lo general. Le vamos a sacar una tapita a esa cajita y ahí abajo van a estar los fusibles, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 10, dependiendo de la moto. ¿Ya? Las fallas que tienen que ver con los fusibles pueden ser normalmente de dos tipos. Uno, falla permanente. ¿Qué significa esto? Voy en la moto andando de lo mejor, ¿cierto? Y de repente paso por un hoyo y la moto se para. ¿Qué hago yo? Como ya vienen las clases de práctica test, lo primero que hago es sacar el asiento de la moto e irme a los fusibles y verificar que todos los fusibles estén buenos. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? Porque los fusibles tienen dos patitas y esas dos patitas van unidas por un filamento. Si el filamento está bueno, significa que el fusible está bueno. Si el filamento está quemado, significa que el fusible, ¿cierto?, está quemado. Ya, si el filamento está cortado, el que une las dos patitas. Entonces, ¿cierto? Si la moto se me para, yo voy a poner, estamos hablando, recuerden, de una falla permanente. Yo voy a poner el fusible y el fusible se va a volver a quemar cuando eche a andar la moto. Eso es una falla permanente. La falla se dio y quedó, ¿cierto?, en la misma condición la motocicleta. Por ende, reemplazo, saco un fusible rojo de 10 amperes, pongo otro fusible rojo de 10 amperes y obtengo el mismo resultado. Se vuelve a quemar, ¿ya? ¿Cómo se vuelve a quemar? ¿Qué hago o qué hacen los mecánicos que no tienen experiencia, la gente que no sabe, ¿cierto? O los mecánicos chanta, van y prueban con un fusible más grande, a ver si aguanta. Recuerden que lo que pasa cuando ustedes cambian la capacidad de un fusible es que en vez de que se queme el fusible que vale 100 pesos, se queme el circuito eléctrico que vale, no sé, es incalculable. Ya puede ser barato como ser muy caro también, dependiendo obviamente de la motocicleta. ¿Qué debo hacer en ese fusible nuevo? ¿Qué problema? Buscar dónde se unió un cable positivo con uno negativo, o un cable no, un cable positivo negativo, una masa con, y ver, ¿cierto? Reparar el problema y ahí volver a poner el fusible y ahí no se va a quemar. ¿Ya? Eso es. Y tengo otro tipo de falla, que es una falla no permanente, sino que esporádica, ¿ya? O una falla solo de un momento. Mismo caso, voy con la moto, ¿cierto? Muy contento, pero no vi un hoyo, caí al hoyo, el hoyo estaba feo y se me quema el fusible. Se me quemó el fusible, me bajo de la moto, saco el asiento, como yo tengo fusibles de repuesto que me dijo el profe Ricardo que tenía que andar trayendo, pongo el fusible, saco el fusible rojo que está quemado, pongo el fusible rojo nuevo, ¿cierto? Acciono la motocicleta y es como si nunca hubiera pasado nada. ¿Qué pasó? En este caso, cuando la moto pasó por el hoyo, ¿cierto? Cuando fue la falla permanente, hubieron dos cables, uno positivo y uno negativo, o un cable positivo y el chasis, que hicieron contacto. Hicieron contacto de tal forma que quedaron pegados. Por eso que cuando yo pongo un fusible nuevo, ¡pum!, se quema el tiro de nuevo. Pero existe la segunda opción, ¿cierto?, en la cual los mismos cables también se toparon, pero pasaron por el hoyo, se toparon, quemaron el fusible, pero después de pasar por el hoyo se separaron los cables. Por ende, ¿cierto? Cuando yo pongo un fusible nuevo, la moto vuelve a reaccionar sin ningún problema y hasta ahí llegó la falla. ¿Ya? Porque si la falla no es existente, aunque yo sepa qué sucedió, es un poco difícil determinar a dónde pasó. ¿Ya? Si quiero revisar, obvio que puedo revisar igual. ¿Ya? Pero si la moto vuelve a partir, yo no veo muchas razones para revisar nuevamente. ¿Ya?
Dice, importante, el motor de una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina, ¿ya? Y el último tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el sistema de combustible. Es importante que sepan que coexisten en la actualidad dos sistemas en la vía pública, ¿ya? Digamos que me refiero a que coexisten porque hay muchas motos de las dos en este momento. Existen sistemas de, existen sistemas de inyección de combustible mecánicos y electrónicos, ¿ya? Ahí tengo el carburador en una forma de administración de combustible mecánica y luego tengo la inyección electrónica, ¿ya? Les voy a hablar en principal de la llave de paso, ¿ya? Súper fácil lo que les quiero decir, sobre todo para las motos que tienen carburador, ¿ya? Las motos que tienen carburador tienen llave de paso. La llave de paso se debe mantener siempre en la posición on, ¿ya? ¿Por qué? Porque la llave de paso normalmente tiene tres posiciones: on, off y reversa. Perdón, no reversa, reserva, siempre lo digo mal, ¿ya? On, off y reserva. Si yo ando en on, lo que va a hacer la moto es que va a consumir normalmente el combustible, ¿cierto? Y en un momento el combustible se me puede acabar. Las motos a veces no tienen mucha autonomía y somos buenos para quedar con pana de combustible. La moto se va a parar cuando estoy en la posición on, pero me va a quedar mover la llave de paso hasta la posición de reserva. En la posición de reserva, ¿cierto? Me va a dar unos kilómetros más de autonomía, pueden ser 15 kilómetros, los que debo utilizar para irme inmediatamente a una bomba de combustible a cargar combustible. ¿Ya? Para eso es. Si yo manejo siempre con la posición de reserva, el combustible de la motocicleta va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar la reserva y me voy a dar cuenta que no queda combustible. Cuando ya no quede combustible, valga la redundancia, ¿cierto? No me queda. Por eso digo que siempre debe andar la moto en la posición on, ¿ya? Y obviamente que la posición off la vamos a ocupar para cuando queramos dejar la moto mucho tiempo detenida o si queremos cortar el paso de combustible en caso de cualquier cosa, vamos a utilizar la posición off, ¿ya? Eso es, queridos alumnos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, cuídense cuando suban a la moto, cómprense su equipo, ¿cierto? La última clase de este ciclo habla de casco y equipo de moto, ¿cierto? Así que les mando un abrazo, espero que les haya gustado lo que hablamos hoy día, ¿cierto? Y que nos veamos mañana en un nuevo episodio de estas clases, ¿ya? Un abrazo, cuídense mucho, mi nombre es Ricardo y nos vemos. Chao, chao, cuídense.